Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Nosotros, en principio, cuando fue el anuncio, nos alegró, nos parece que es una medida muy acertada. Nosotros, desde el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, se había también ya hecho hace un tiempo una propuesta de expropiación de Vicentín, y bueno, el anuncio del Ejecutivo Nacional lo tomamos con muy buenos ojos, entendiendo que es una empresa que nos debe al pueblo argentino una enorme cantidad de plata. Nosotros hablábamos, y qué difícil imaginarse 18.000 millones de pesos, ni hablar de lo que se le debe a los acreedores. Entonces entendemos que es una medida muy importante, además también de la orientación que se buscó darle, enmarcándola en la construcción de soberanía alimentaria, y por lo que implica este término y este concepto construido desde el movimiento popular, de las organizaciones campesinas e indígenas. Hoy ha ido cambiando un poco la discusión, y bueno, con motivo de toda una presión ejercida por una derecha nacional que se niega a dejar algunos de sus privilegios y poder pensar en el resto, ¿no? Entonces entendemos que es una medida no solo acertada, sino que además necesaria, y la vemos desde el lugar importante de poder pensar en construir la soberanía alimentaria, que no se resolverá seguramente con la expropiación de una empresa. Es algo muchísimo más complejo y más grande, digamos, para abordarlo, pero sí puede ser un gran paso. ¿Qué lectura vienen haciendo ustedes en relación a las discusiones o los debates con el Estado y en relación a la posibilidad concreta de que las organizaciones puedan intervenir? Por eso yo remarcaba esta cuestión del concepto de soberanía alimentaria, que es un concepto que se lanza en una cumbre mundial de la FAO en el 96 y que es propuesta por la Vía Campesina Internacional, este movimiento del cual nosotros formamos parte, y que es producto de muchas discusiones y una construcción colectiva de las organizaciones como concepto, que el ya usado concepto de seguridad alimentaria, y que a este concepto, bueno, se suman al de soberanía alimentaria un montón de otras consideraciones que tienen que ver con cómo se producen los alimentos, o sea, todo lo relacionado con la producción de alimentos visto desde las personas, desde los territorios, cómo se producen los alimentos, quiénes, y después problematizar todo lo que es la cadena de comercialización, quiénes acceden a poder comprarlo. Es decir, el concepto de soberanía alimentaria expresa la propuesta política de los movimientos populares para poder enfrentar el hambre y todas sus consecuencias, digamos. Entonces entendemos que en un país como el nuestro, en que tenemos cerca de un cuarto de personas que sufren inseguridad alimentaria, entendemos que el concepto de soberanía alimentaria, estamos convencidos que viene a poder traer respuestas a todo eso, y que es central la participación de las organizaciones que históricamente vienen trabajando no solamente en teorizar, sino en llevar a la práctica este concepto y esta concepción, que no solamente considera la sustentabilidad, digamos, esta palabra que tanto se utiliza, no la considera solamente desde el aspecto económico, sino que también considera otros dos aspectos que son centrales, que tienen que ver con lo ambiental y con lo social. Y por eso, bueno, la expresión desde nuestro movimiento y desde todos los otros espacios de articulación de los cuales formamos parte, como es el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, que el año pasado se generó ese momento histórico central para las organizaciones campesinas del país, en donde todas las banderas pudimos confluir en un espacio en donde se lograron acordar 21 puntos para poder avanzar hacia combatir el hambre y hacia poder profundizar eso, poder pensar un proyecto de país y de mundo distinto. Y también desde la UTEP hemos hecho expresiones también en este sentido. Estamos a disposición para poder aportar y para poder ser parte, y al hablar de soberanía alimentaria poder no solamente decirlo como un concepto lindo, sino que justamente que se pueda llevar a la práctica en toda su concepción. ¿Qué cosas consideras vos, esa persona que está escuchando, tiene que poder saber cuando vemos este bombardeo de noticias en torno a este tema? Nosotros hemos hablado en este sentido entre compañeros y compañeras. Lo raro, pero que si nos ponemos a pensar tiene muchas explicaciones, esta foto del autito del Duna defendiendo la propiedad privada y defendiendo a Vicentín. Eso responde a una tergiversación de la información que llega a todos, digamos, masivamente, y que es una búsqueda de crear ese escudo, digamos, que siempre han hecho de esa manera con los medios de comunicación todos los sectores privilegiados de nuestro país.
medios. Yo creo que algo importante que debemos considerar es que las corporaciones locales son muy propensas a querer estatizar sus deudas, a querer exigir subsidios para poder pagar los salarios, pero cuando se les pide, hablando en esta cuestión el impuesto a la grande fortuna, que también va un poco en el marco de lo mismo, al tergiversar la información hacen que el ciudadano común, el trabajador, la trabajadora, defienda intereses que nada tienen que ver con ellos, digamos. Ese señor del Dunita, bueno, probablemente está muy lejos de tener una gran fortuna, y con toda esta confusión que se genera, parece que va a tener acciones en Vicentina a partir de poder salir a defenderla, y estamos tan lejos de eso. Tenemos una derecha nacional que mira siempre hacia afuera, que parece que todo lo mejor está en Europa, en Estados Unidos, pero en este tipo de cosas, por ejemplo, en este momento estamos viendo que en la Unión Europea está trabajando esta cuestión de la nacionalización de algunas empresas, también en Estados Unidos, pero esa parte la soslayan, digamos. Lo mismo los impuestos a las grandes fortunas que, por ejemplo, se hacen en Alemania. Eso no, admiran todo, digamos, de esos países menos eso. Entonces tenemos una derecha nacional que defiende sus privilegios con todos sus medios, digamos, y en ellos son centrales los medios de comunicación, y que por eso me parece que para los trabajadores y las trabajadoras es importante poder mirar críticamente eso y fijarnos realmente qué es lo que nos perjudica. Si una empresa que tomó una deuda impagable y después se declaró que no podía pagarla, digamos, perjudicándonos a todos nosotros, si eso es lo que vamos a defender, estamos muy lejos de poder realmente defender nuestros intereses, y estamos claramente defendiendo intereses de minorías que se han beneficiado desde siempre a partir de muchísimas injusticias, desde su fundación, muchas de ellas. Entonces, bueno, me parece que también es un momento para poder hablar en esos términos más allá de la expropiación, y que encima, bueno, hoy estamos viendo que la palabra expropiación va quedando atrás, ya el proyecto original no es el mismo, y esto todo por una presión orquestada desde los sectores de poder, pero con los medios de comunicación que tienen ahí un rol central en esta cuestión de conseguir el consentimiento social de la población. Nuevamente juegan un rol importante también los medios, que realmente nos informan desde una perspectiva distinta a la de los sectores de poder, a las corporaciones locales, a la oligarquía nacional. Entonces, bueno, poder hablar también de los medios comunitarios alternativos es muy, muy importante para poder realmente poder escuchar las distintas opiniones y no dejar nuestro pensamiento y nuestras posturas solamente libradas a lo que nos dicen en el televisor o en determinada radio, sino que como pueblo me parece tenemos que hacer ese ejercicio de ver críticamente, de escuchar críticamente y de poder fijarnos también realmente cuáles son nuestros intereses y cuáles son los intereses que buscan imponernos para defender cosas que no nos contienen, digamos. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.